Y demasiado especial son todas las madres, por supuesto. Y también esta historia nuestra. Esta independencia que tiene dos tendencias, según nuestro gran amigo y profesional de la abogacía, de la economía, del periodismo, de la historia, Víctor Pavón. La historia justamente se explora en la rememoración de hechos y fechas, pero es insuficiente para su genuino análisis, insuficiente. De hecho, la perspectiva histórica desemboca en la consagración de dos movimientos importantes. El movimiento denominado historia oficial y el revisionismo propio de la historia. O sea que son dos caras de la misma moneda. Y vamos a consultar con el mismo autor de este escrito, de este análisis, el querido amigo y remero, deportista, presidente de Libertad y República, Víctor Pavón. ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, mi apreciado Bruno. Feliz día a todas las madres, feliz día de la patria, 14 y 15 de mayo. Nosotros tenemos que estar orgullosos realmente de esta fecha patria. La independencia del Paraguay marcó un hito histórico. ¿Por qué orgullosos? Orgullosos porque nuestros próceres, Bruno, idearon una patria basada en dos fundamentos institucionales y morales, la libertad y la república. Y esto no lo digo por una expresión meramente con el objetivo un poco de expresar y de luego explayarme sobre ello, ¿verdad? Sino que los documentos que fueron elaborando nuestros próceres. El primer gran documento es el del 20 de junio de 1811. Luego el de enero, en enero de 1812 hay dos documentos, una del 6 y otra del 19 de enero. En esos dos documentos. Sí, o sea, son tres en total. Dos documentos de 1812 y una de 1811. En estos tres documentos que se denominan bandos, escritos, ¿verdad?, por nuestros próceres y en particular por Fernando de la Mora, donde ellos establecieron la necesidad de un Paraguay que pueda fundamentarse en la libertad. Porque ahí es muy importante, ahí viene lo que se llama, eso que estabas leyendo, ¿verdad?, el revisionismo histórico. Ocurre que por estas cuestiones que hacen a nuestra historia oficial, digamos, ¿verdad?, y no podemos nosotros desdeñar. La guerra de la Triple Alianza lo convirtió obviamente a López y especialmente a Francia en héroes sin duda importantes, ciudadanos importantes, pero muchas veces desdeñamos o dejamos de lado a ciertas personas que colaboraron e hicieron muchísimo por el Paraguay. Entonces allí se fundaron ya en 1811 dos tendencias, una tendencia que era el de la libertad y otra tendencia autoritaria. ¿Cuál es la diferencia entre La diferencia es grande porque historia oficial, inclusive hubo una película, me parece, que gestaron los argentinos que se llamó La Historia Oficial, famosa, premiada, y la historia verdadera, digamos, ¿cuál? Así mismo. ¿Por qué? Bueno, mira, en la historia decía un gran filósofo y historiador, sobre todo Carlyle, inglés. Él decía que la historia no es solamente rememoración de hechos, sino presencia de almas. Cuando hablaba él de presencia de almas, lo que estaba queriendo decir que hay que estudiar al individuo, al hombre, a la mujer, ¿verdad?, en su contexto histórico. Por ejemplo, nosotros no podríamos entender la gesta de la emancipación, de la independencia del Paraguay, sin comprender, por ejemplo, que en realidad el Paraguay estuvo a punto en realidad de independizarse, pero para caer en manos de Portugal. Porque como estábamos hablando justamente de Bruno fuera de micrófono, la infanta Carlota Joaquina, que era de España, estaba ya en la corte portuguesa. Entonces allí hubo una cuestión que los paraguayos, por suerte nuestros próceres, se dieron cuenta que Velasco, de alguna manera, sabiendo ya del debilitamiento que venía dándose en España por las guerras napoleónicas, y no tanto, porque todas las noticias tardaban mucho en llegar acá a Paraguay, los paraguayos se dieron cuenta que había que acelerar la gesta del 14 de mayo.
Entonces, el 14 de mayo, esa noche, en la madrugada, mejor dicho, ellos elaboraron la independencia del Paraguay, pero lo hicieron bajo el auspicio de la libertad. Y lamentablemente, esa tendencia que era el de la libertad, que fue elaborada especialmente por dos grandes líderes, un líder intelectual que era Fernando de la Mora y el otro líder político que era Fulgencio Yegros. Que venía de Encarnación. Fulgencio Yegros había peleado contra los ingleses tanto en Buenos Aires y en Montevideo, era una persona de prosapia y alcurnia, ¿verdad? Se cuentan las anécdotas de la época, ¿verdad? Era una persona muy atractiva, ¿verdad? Que atraía mucho a las mujeres. Era un hombre que era un líder natural del ejército paraguayo. Y obviamente ese liderazgo que él tenía natural, ¿verdad?, le fue dando un predicamento muy importante, tanto en el ejército como entre los paraguayos de entonces. Pero, y ahí viene la otra tendencia, a la idea de la república y la libertad, había una tendencia elaborada ciertamente por Gaspar Rodríguez de Francia, donde él dijo, lo de la independencia está bien, pero nuestra independencia tiene que ser independencia o muerte. Entonces, cuando él saca el contexto de la libertad, él trae la noción de que para independizarnos nosotros teníamos que aislarnos, porque la influencia de él, y en cierta parte él tenía razón, pero no del todo, la influencia de los porteños que querían de alguna manera anexar a Paraguay para convertirse en una provincia, porque esto iba a ser la provincia Unidas del Sur, íbamos a ser una provincia de Buenos Aires, entonces era algo tentador. Por eso es que Francia elabora su teoría por el cual la república o muerte. Pero al elaborar el concepto de república o muerte, él desde luego lo que está diciendo es que si esto a nosotros nos va a costar nuestra libertad, vamos a aislarnos por lo tanto de todo el mundo y vamos a gestar un modelo de gobierno que se estableció en 1803. Y ahí el Paraguay perdió definitivamente esa influencia liberal que tenía ya el Paraguay desde la colonia en 1732. Porque para entender lo que pasó en la Revolución de Mayo de 1811 de Bruno, hay que entender lo que pasó con la Revolución Comunera. La Revolución Comunera, Antequera, Mompox, Saavedra, etcétera, ellos habían establecido... Que fue la primera revolución en América. Fue la primera revolución en América que se gestó en el Paraguay. Fíjate vos con esta frase, que es extraordinaria, es riquísimo esto, para mí al menos, ahora me encanta. La frase era libertad y buen gobierno. Estamos hablando de los años 1700. ¿Y de dónde viene esa noción? Viene de dos conceptos. Uno, libertad y buen gobierno. Libertad y buen gobierno. Bueno, eso los comuneros trajeron al Paraguay y eso caló muy hondo en el sentir popular del pueblo paraguayo. ¿Por qué motivo? Porque el Paraguay siempre tuvo inconvenientes, tanto con la metrópoli, España, y con Buenos Aires. Y cuando los comuneros establecieron la idea de la libertad en buen gobierno, desde luego, a los que no les gustó para nada esa cuestión de libertad y buen gobierno, eran precisamente a los españoles, a los realistas y a los porteños, que también eran realistas en gran parte. Y en consecuencia, ellos, para destruir esa tendencia de los comuneros, establecieron en primer lugar el famoso puerto preciso de Santa Fe, por el cual ahora todos los productos que salían del Paraguay y llegaban a Buenos Aires se les impuso tributos altísimos, que incluso, según Fulgencio Remoreno, Manuel Domínguez, ellos hablaban del 70 al 80%. Pero la humillación al pueblo paraguayo fue todavía más grande, Bruno. En Santa Fe. En Santa Fe, Rosario, ¿verdad? La humillación al pueblo paraguayo fue más grande aún que los productos que llegaban al puerto preciso, donde tenían que pagar de luego ese impuesto y por lo cual perdía toda competitividad de esos productos de luego. También la humillación fue tan grande que los productos tenían que ir en carreta. Antes te podía, de Rosario, que queda más o menos unos 350 kilómetros a Buenos Aires, te iba en barco, ¿verdad? Ya en aquella época. Pero ahora tenía que ir en carreta. Entonces la humillación, digamos, a toda esa gesta de libertad, buen gobierno, llegaba tenía que ser en el tan siglo grande. que viene. Totalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó, verdad? Que la rebelión tenía que ser aplastada. Y la rebelión fue aplastada de una manera extraordinaria, ¿verdad? Por ejemplo, nada más que el gobernador Zavala, por ejemplo, que vino de Buenos Aires, fue atroz con, por ejemplo,
o varios de ellos, se le cortaban los pies, las manos y se le colocaba en ciertos lugares para que nadie osara nuevamente levantar esa consigna libertaria, esa consigna de libertad y buen gobierno. Y de luego, eso se rompió, esa tradición, y de esa manera el Paraguay no pudo desarrollarse en términos culturales, en términos políticos, en términos económicos, porque ya la influencia realista, tanto de España como de Buenos Aires, era muy grande. Esos son los hechos en cuanto al Paraguay se refiere. Pero, ¿qué pasó a partir de 1810? Simplemente porque éramos también un país mediterráneo. Teníamos una influencia mediterránea, porque nunca los límites territoriales del Paraguay fueron marcados. Ese fue un error que ya los próceres, ya el doctor Francia e incluso Carlos Antonio López fueron cometiendo. Motivo por el cual, ¿verdad?, en realidad la nación paraguaya era gigantesca, llegaba hasta el mar. La provincia gigante de las Indias, pero eso Paraguay, mucho antes. Era mucho antes, pero ¿cuál era el tema? Una cosa es la nación, que es un conjunto de personas cuyas tradiciones y costumbres son similares. Por ejemplo, uno va todavía a Corrientes, va a Misiones y se nota la influencia paraguaya, vamos a decir. Se habla guaraní, se toma tereré, etcétera, ¿verdad? Pero ese era el concepto de nación. Pero nunca estaba concluida la noción del Estado. Y en el norte también. También en el norte. En Bolivia también se habla la guaraní. Justamente uno de los motivos por el cual, ¿verdad?, sucedió también la guerra del Chaco, ¿verdad? En consecuencia, la independencia del Paraguay es riquísima por su influencia libertaria, por su influencia liberal, que viene de los comuneros. Y tiene dos fuentes de aproximación ideológica, los comuneros, Bruno. Esto es muy interesante, porque como solamente la fuerza y la opresión puede destruir el ansia constante del ser humano de buscar su libertad. El Código de Burgos de 1182 hablaba ya que el rey Alfonso y los reyes españoles no podían ingresar a la tierra de ningún español sin su previo permiso. Sí. Te estoy hablando de 1182. Se adelanta el Código de Burgos a la tradición inglesa de 1215, la famosa gloriosa Revolución. O sea, si nosotros vamos directamente a analizar y a profundizar las raíces libertarias, liberales del mundo, ¿verdad?, vamos a encontrar que la influencia española es extraordinaria. En consecuencia, en 1182 el Código de Burgos ya habla de la concepción de la propiedad y la libertad. Pero en realidad, en la Revolución de Mayo de 1811 de Paraguay, tuvo mucha influencia John Locke. En John Locke escribe un libro, como nosotros en 1688, la gloriosa revolución que también sucedió en Inglaterra, donde estableció la necesidad de que el parlamento debía controlarle al rey y que los impuestos tenían que tener transparencia y rendición de cuentas, que el sheriff, cuando ingresaba también a una propiedad, tenía que pedir permiso y solamente el propietario le podía dar si quería perseguir a un bandido, a un criminal. Tenía que tener la anuencia del propietario, no es que le confiscaba nomás y se llevaba al caballo. O sea, era una tradición extraordinaria, totalmente liberal. Y eso fue lo que Fernando de la Mora, de alguna manera, con la influencia que ellos tenían de Buenos Aires, porque Buenos Aires obviamente ya era una metrópoli importante, puerta de entrada precisamente de toda la cultura europea que se venía, ya empezaba la influencia sobre todo europea en Buenos Aires. Eso hizo que en el Paraguay calara nuevamente hondo, volviera a fermentar. Eso que estaba de alguna manera tapado con ceniza en las tierras del Paraguay, hoy volvieron a brotar hacia el año 1811. Y se volvió a brotar en un concepto correctísimo. El bando de junio de 1811, el de enero, los dos bandos de enero de 1812, hablan de que el Paraguay tenía que cimentarse sobre la libertad. Y Fernando de la Mora escribe incluso... ¿Por qué hubo tanto encono entre Fernando de la Mora y Francia, o viceversa, Francia y Fernando de la Mora? En realidad, Fernando de la Mora no tenía ningún encono. El que le tenía una concepción... Animadversión. Una animadversión, claro. Era más bien el doctor Francia. Porque el doctor Francia creía y estaba persuadido. Fueron compañeros de la... Claro, eran compañeros. Fueron compañeros de la Revolución de Mayo. Pero el doctor Francia siempre tuvo otra concepción de lo que tenía que ser el Paraguay. Para proteger al Paraguay, decía él, el Paraguay tenía que aislarse.
Y en la concepción de Fernando de la Mora y Fulgencio Yegro, que a propósito ambos fueron liquidados por Francia después, ¿verdad? Era que el Paraguay, para poder sostener su independencia, tenía que establecerse bajo la autarquía, es decir, depender económicamente todo lo producido aquí en Paraguay, que a alguno todavía se le ocurre una cosa, una tontería que hoy ya no puede existir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hoy tenemos? Lo que en esa época teníamos es una concepción liberal, republicana, una idea de que Paraguay tenía que comerciar con Buenos Aires, siempre atendiendo a que se respete su soberanía, y otra tendencia que era la de Francia. Nosotros nos independizamos, pero para independizarnos e impedir que vengan ahí las fuerzas porteñas nuevamente a querer agarrar nuestro país, tenemos que nosotros encerrarnos. Y el doctor Francia cerró, por ejemplo, el Real Seminario de San Carlos, tuvo muchos problemas con la iglesia, porque esto es muy importante también. La influencia que tuvieron nuestros próceres, especialmente Fernando de la Mora, Pedro Juan Caballero, Molas, Fulgencio Yegro, era una influencia muy interesante, alejada de los jesuitas. Los jesuitas eran un problema ya aquí en Paraguay durante la colonia. ¿Por qué? Y porque los jesuitas querían domesticar y establecer un orden social basado en la coerción. Y Bartolomé de las Casas ya allá en España y los que venían acá decían que los jesuitas tenían otro proyecto. Por eso siempre se hablaba de que se habla hasta hoy en día que los jesuitas tienen otro papa, el Papa Negro. Y hasta hoy en día sigue esa influencia un poco delicada, ¿verdad? De los jesuitas. En cambio, los dominicos, etcétera, ¿verdad? Que traerían, digamos, una influencia mucho más liberadora, especialmente de protección al indígena. Ellos decían, nosotros tenemos que tratarle a los indígenas como seres humanos. Y hubo grandes debates sobre ese tema, ¿verdad? ¿Eso quiénes decían? Bartolomé de las Casas y otros. Y esa fue una influencia también de los comuneros. Los comuneros entendían que el indígena era parte de la sociedad paraguaya. Pero para ser parte de la sociedad paraguaya no había que encerrarlos ni tenerlos como los jesuitas, sino que había que darles un ámbito de libertad y de responsabilidad. Y de responsabilidad. Claro, y de responsabilidad. No como ahora se cree, por ejemplo, acá ahora mismo en el siglo XXI en Paraguay, que el jesuita está exento de todo tipo de responsabilidad por las leyes y la constitución del Paraguay, como si fuera que ellos no fueran paraguayos. Entonces, o sea, los indígenas. Los indígenas, como si fuera... Se los trata como si fueran no sean paraguayos. Ellos son paraguayos. Si una indígena, ¿verdad?, lamentablemente es sometida por el cacique y nos traen acá estas perversas teorías de que hay que proteger supuestamente los derechos constitucionales y no hay que hacerle nada al cacique, ahí hay un problema. Hay un problema con la constitución del Paraguay. La pregunta es muy sencilla. ¿Ellos son o no paraguayos? Pues son paraguayos. Entonces ese cacique no puede seguir sometiendo sexualmente a un niño o una niña indígena. Y esa es una cuestión que nosotros tenemos que dilucidar. Pero estas dos tendencias... Y no se avanza en eso todavía. No se avanza porque hay muchas influencias de ideas que son contrarias precisamente a la libertad responsable. El régimen de la libertad responsable que estableció nuestros próceres era muy sencillo. Paraguay tenía que ser soberano e independiente, pero para poder ser soberano e independiente tenía que comerciar con Buenos Aires. Y otra cosa muy importante, ellos le daban, y especialmente Fernando de la Mora, le dio mucha importancia a la educación. Él publicó un librito que se llama Manual para el Maestro de Escuela, donde Fernando de la Mora se adelanta en casi 100 años a los pedagogos italianos como Pestalozzi, diciendo que la educación tenía que basarse en la persuasión y no en la fuerza. A los niños no hay que pegarle, sino que hay que persuadirle. Y persuadirle significa modificar la conducta de una persona a través de la palabra y el ejemplo. Eso hablaba Fernando de la Mora. Y de luego, en la tendencia que tenía la otra parte, el doctor Francia, esa cuestión no le era tan afín porque él necesitaba que el pueblo paraguayo en realidad se convierta en un ejército preparado para cualquier tipo de invasión. Eso quería Francia. Claro, entonces tenemos el concepto del agricultor soldado. El paraguayo, el agricultor soldado. Para Fernando de la Mora y Fulgencio Yegro, el paraguayo es el ciudadano responsable. Y la estancia del Estado. Y bueno, ahí tenés el ejemplo, ¿verdad? En términos económicos, ¿verdad? Estableció la estancia del Estado. Y algo muy importante, en el año 1813 se rompe definitivamente la tradición liberal libertaria que le dio origen a la independencia del Paraguay, cuando el doctor Francia le dijo a Yegro que tenía que dividir el ejército en dos partes.
al estilo, porque Francia, hay que ser sincero, un hombre muy preparado, sabía mucho de historia, y él dijo, tenemos que hacer como hacían los romanos, nombrar cónsules, donde el cónsul va a establecer su fuerza para corregir cualquier tipo de problema, tanto interno como externo, cualquier amenaza que pueda venir del exterior, y de esa manera divide el ejército, porque el líder natural del ejército paraguayo era Fulgencio Yegros. En cambio, el doctor Francia, al dividir y lamentablemente Fulgencio Yegros comete un error ahí. Por eso ¿Cuál fue? Por eso que Manuel Domínguez y otros grandes autores, ¿verdad?, le señalan ahí el error que cometió Fulgencio Yegros. Fulgencio Yegros era un hombre forjado en las armas, pero no tenía realmente el suficiente temple, la suficiente disciplina, el deseo de ganarse la gloria, que sí tenía el doctor Francia. Entonces divide el ejército, cada uno 6 meses a la usanza romana, y de esa manera, esa parte del ejército que fue con el doctor Francia se convierte finalmente casi en su guardia pretoriana. Entonces, el líder natural, Fulgencio Yegros, pierde ese predicamento hacia el ejército, porque obviamente esa guardia que había formado ya de alguna manera el doctor Francia se convirtió afín a su proyecto, que lo haría al año siguiente, en 1814, cuando él le propone al pueblo paraguayo, señores, estamos en peligro, y para solucionar los problemas internos y externos que tenemos aquí en Paraguay, tenemos que nombrar a un dictador temporal. ¿Y quién va a ser el dictador temporal? Yo, decía el doctor Francia. Claro, o sea que él emuló a los romanos entonces. Claro, en la parte del consulado. No, te quiero decir que también cuando hubo los desmanes y ese tipo de cosas en Roma, a través de diferentes épocas, aparecía la figura del dictador que venía totalmente, a poner orden otra vez. Para ¿verdad? poner orden, pero siempre en los territorios conquistados. No, nunca en Roma. El único que se animó a hacer ese cambio trascendental fue Julio César. Cuando cruza el Rubicón y cuando da esa famosa frase, Alea Jepta es, la suerte está echada. Y ahí el ejército romano con Julio César ingresa a Roma, algo que no había sucedido en más de 300 años. Pero volviendo al doctor Francia, el doctor Francia establece la idea del consulado, divide el ejército y prepara su dictadura temporal. La dictadura no era para el Paraguay. El gobierno autárquico, autocrático, que tuvo el Paraguay desde 1814 en particular hasta la muerte del doctor Francia, porque en 1816 se declara su dictadura perpetua, te puedes imaginar, dictadura perpetua, e incluso hasta su muerte, que sucede, como sabemos, en 1840. Y eso hizo que el Paraguay se aislara del mundo. Por eso es que hay dos tendencias. Desde luego, la otra tendencia, el de la libertad, la república, el de comerciar con Buenos Aires, el de abrir los colegios, el de enseñar a los niños, como Francia no le gustaba eso, y de hecho cerró el Real Seminario de San Carlos. Pues entonces esa otra tendencia de la libertad prácticamente quedó en el relevo. O sea, no fue respetada, fue abortada a sangre y fuego, y lo que nosotros tuvimos es esta otra tendencia. El del autoritarismo, la autocracia, el de establecer todo el poder en una sola persona. Cuando el siglo XIX, Bruno, en el mundo, era la era de la libertad. Los países en el mundo ya sabían que teníamos que tener división de los poderes, que no era bueno ya en esa época. Luego, ya en esa época se sabía perfectamente que ninguna persona podía ser ejecutivo, legislativo y judicial, como lo fue Francia. Entonces yo no entiendo cómo algunas personas, incluso que se llaman liberales o libertarias, ¿verdad?, les encanta la figura del doctor Francia. Y es lo que a muchos les gusta, porque sencillamente no tienen la autoestima de poder defender su propia integridad como seres, en el sentido de hacer valer su propia libertad y moral. Y así le costó Fulgencio Yegros fue acribillado allí donde está el Cabildo. Ahí había un naranjo, y ahí fue puesto Fulgencio Yegros y murió, ¿verdad? Pedro Juan Caballero, ¿se acuerdan que él escribió que la sangre del tirano no caiga sobre el Paraguay? Entonces él escribió eso encarcelado con grilletes. Fernando de la Mora, que le suplicó ya en un momento dado de total soledad y prácticamente con muchos problemas, ¿verdad?, le decía al doctor Francia, que era su amigo de paso, ¿verdad?, era prócer también,
que él lo único que quería era, por favor, tener un libro para leer. Nunca le dio el libro. Y murió Fernando de la Mora ensimismado en la soledad absoluta. Y esa era Francia. ¿Y por qué Francia era así? Porque Francia sí tenía algo que Fulgencio Yegros no tenía. Ambos estaban forjados en la idea de lo que se llama ser fuertes como el acero, como la espada. Pero el que tenía temple era el doctor Francia. Él sí estaba decidido. ¿Y por qué? Y ahí viene otra tendencia explicativa de las dos tendencias. Fulgencio Yegros, Fernando de la Mora, Molas, Pedro Juan Caballero, eran liberales de idea, de tendencia liberal. De una u otra manera, ellos tenían la influencia de los comuneros y de John Locke. Pero el doctor Francia, Gaspar Rodrigo de Francia, tenía otra tendencia. La tendencia de la dictadura, del autoritarismo, la autocracia y de un escritor que en Francia estaba causando realmente sensación y que caló hondo, lamentablemente también aquí en Paraguay. ¿Cuál fue? Juan Jacobo Rousseau. Rousseau. Rousseau escribe El contrato social, muy interesante el libro, pero su conclusión es errónea. La conclusión de Rousseau es que nosotros tenemos que lograr un estadio ciertamente de libertad, pero si estamos en problema tenemos que sacar la libertad y establecer la seguridad. Eso dijo él. Jacobo Rousseau. En consecuencia, para John Locke, en cambio, y para los comuneros como Montpos, etcétera, ¿verdad? Hernandarias, etcétera, para ellos era diferente. Antequera. Ellos decían así: Antequera, si nosotros establecemos una sociedad bajo los auspicios de la libertad, entonces si estamos en problema, la libertad nunca tiene que salir de este juego de tronos que se da entre la coerción y la libertad de manera permanente. Tenemos que mantener la libertad, pero eso sí, hacer que los ciudadanos se preparen también para ir a la guerra si es necesario, pero sin perder la libertad. Sin perder la libertad. Bueno, y nos esboza y nos refresca parte de nuestra propia historia. A veces uno no sabe o no conoce o está ausente de este tipo de comentarios, de eslabones que hicieron a nuestra propia independencia. ¿Y el Paraguay realmente se independizó en 1811 o es una fábula nomás? No, el Paraguay se independizó. Siempre hay que hacer la resalva nomás, que los próceres en realidad siempre pensaron en una independencia de Buenos Aires. Pero ya había noticias en ese momento de que la madre patria, la metrópolis, España, estaba en problema. Y era obviamente la caída ya del Imperio Español bajo la influencia de las guerras napoleónicas. En consecuencia, la infanta Carlota Joaquina se va a Portugal y de esa manera emerge mucho la influencia portuguesa. Y no hay que olvidar que el doctor Francia era descendiente portugués. Claro, por supuesto. En consecuencia, ¿verdad? Había un inconveniente allí, hacia dónde íbamos a ir. Pero los bandos, los pronunciamientos, bandos son los pronunciamientos, dicho en un lenguaje castizo, como hablaban muy bien nuestros próceres, especialmente Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, Molas y Fernando de la Mora. Ellos emiten unos bandos. El de junio de 1811 es un documento, pero extraordinario, sensacional, por el cual, lo que te cité anteriormente, los bandos de enero de 1812, son documentos extraordinarios basados en el concepto de república y libertad. Una nación que quiera independizarse y ser soberana se tiene que mantener bajo instituciones de libertad. ¿Por qué? Porque no basta ser independiente, porque uno puede ser independiente, pero puede ser un Estado soberano, un Estado autónomo de otro. Por ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico es independiente, tiene autonomía, pero depende también de los Estados Unidos. Supuestamente. Claro. Pero Paraguay no. Paraguay se basó en el concepto de libertad y república. Y libertad y república te lleva a una concepción clara, Bruno, a la soberanía. Primero tenés la libertad, tener el poder y tener orden. La libertad, el poder y el orden te lleva al concepto de soberanía, que por cierto son conceptos fundamentales también, de paso, hoy en el siglo XXI. Pero nunca el habitante de Puerto Rico quiere independizarse. Parece mentira, pero es así. Claro.
porque le conviene estar con... Pero por supuesto, las pero ese es un prerrogativas de ejemplo Estados que, Unidos. claro, ese es un ejemplo que al no tener el verdadero concepto de independencia, ellos al final no son soberanos. No son Y soberanos. los próceres, Bruno, tenían, y de acuerdo a lo que uno lee en los bandos, porque hay que ir a la documentación histórica. Sí. La documentación histórica son los bandos, los pronunciamientos que ellos, pero elaborados de una manera extraordinaria en su concepción, especialmente del idioma castellano, ¿verdad? Ellos se expresaban de una manera extraordinaria, ¿verdad? Y ellos hablaban del comercio libre. Ellos hablaban de la división de los poderes. Ellos hablaban de la necesidad de la educación. ¿Y hoy nosotros somos independientes o no? Nosotros somos independientes. El Paraguay es una nación independiente. Hay varios de nuestros dirigentes, lamentablemente, que no quiere que nosotros seamos soberanos e independientes. Hay varios que no quieren. Sí, hay muchos que tienen unas ínfulas, no de darle quizá un gobierno aquí dictatorial, porque esa época probablemente ya pasó, pero sí quieren un nuevo tipo de tiranía. Una tiranía basada en otras concepciones que son totalmente ajenas a los intereses del Paraguay. Esa tiranía que se viene de la Agenda 2030, esa tiranía que si viene de Estados Unidos, si viene de la Unión Europea, si viene de Rusia o si viene de China, son contrarios a los intereses del Paraguay. Pero nosotros somos una nación diferente. Pero esta gente participó del Te Deum y eso ayer. Y sí, participan, desde luego. El doctor Francia también. Y los dictadores generalmente siempre participaron del Te Deum, ¿verdad? No, te quiero decir que hablando de supuesta independencia, ¿verdad? Porque... Claro, lo que pasa, Bruno, es que el concepto de independencia no puede quedar desligado del concepto de libertad. Yo puedo ser independiente de algo, pero no ser libre. La libertad, que es el derecho a la acción, de ejercer mi autonomía y de ejercer mis propias decisiones en el terreno individual como en el terreno, obviamente, de los países, implica necesariamente que nosotros, que la libertad en este caso, nos da la capacidad también de poner orden y poder. El orden es poner las cosas en su debido lugar. Y el poder es la coerción necesaria que se establece a través de las leyes. Pero no cualquier ley. La única forma de amalgamar la libertad, el poder y la coerción, ¿verdad? El libertad, poder y coerción, es que nosotros entendamos que la Constitución es y debe ser la Constitución de la libertad. No hay otra manera. Si nosotros salimos de esa tendencia, que es la que nos dieron y nos legaron nuestros próceres, me refiero de luego a Fernando de la Mora, Fulgencio Yegros y Pedro Juan Caballero y otros, nosotros no vamos a poder sacarnos ese resabio autoritario que a muchos todavía les seduce y les encanta. Les encanta aquí que haya personas que griten y que empiezan a querer crear un estado de zozobra en el Paraguay, que quieran crear un estado de caos en el Paraguay. ¿Por qué? Porque en el fondo le encanta la dictadura. Es más, hay un candidato que llegó a decir que quería ser dictador, ¿verdad? Pero hay muchos paraguayos que ya no estamos, desde luego, con esa cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros somos más bien herederos de Fernando de la Mora, herederos de los comuneros y herederos, desde luego, de toda tendencia que quiera ser contraria a nuestra libertad. Bueno, querido Víctor, para ir redondeando, esto es muy importante siempre lo que decís, lo que aportás, y más en esta fecha de conmemoración de la patria, digamos, en cuanto a su generación como tal, digamos, el inicio de independencia de Paraguay. La madre, ¿por qué la madre? La madre también forma parte de una suerte de piedra fundamental, angular, de un país, de una nación, de una familia, de un estado. Y el significado de la madre desde tu perspectiva, a ver, ¿qué significa el ser madre? El significado de la madre es el significado que el ser humano, además de tener razón, es también parte de una emoción y una pasión que solamente la madre lo puede expresar a sus hijos. Y eso se dio, obviamente, en el Paraguay de una manera extraordinaria con las residentas.
La historia del Paraguay, si nosotros vamos directamente, ya que estamos hablando de historia, refrescar esa parte. para refrescar, ¿verdad? Es la historia de la mujer paraguaya. Es la historia de la mujer que peleó en Piribebuy, que se enfrentó a los brasileños en Piribebuy y que por sobre todas las cosas levantó de sus cenizas al Paraguay a través de las residentas. Porque si no hubiera sido por la mujer paraguaya que mantuvo el guaraní, que mantuvo nuestras tradiciones y nuestras costumbres, probablemente nosotros aquí estaríamos hablando otro idioma y tendríamos otras costumbres. Otras costumbres. Y ahora yo quiero invitarte a y agradecerte la presencia tuya en este día feriado, pero siempre es aleccionadora la presencia tuya. Quiero invitarte a que escuches esta canción que hace alusión a la madre, a ella. Perfecto. Y su autor va a estar con nosotros en minutos también. Y vamos a escuchar otra vez esta melodía. Vamos a observar los detalles de esto que inspiró a Mariano Menes para crear Ella. Ella